principal que hoy día iremos a analizar está en el versículo 14, cuando dice el texto que y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, el número de 75 personas. Vamos a detener en ese número, 75 personas. También quisiera que pudieran acompañarme en el Evangelio según Mateo, capítulo 1. Vamos a leer parte del texto. Mateo, capítulo 1. Genealogía de Jesucristo. Mateo, capítulo 1, hasta los 11 versículos. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Es decir, en otras palabras, la genealogía desde el principio hasta nuestro Señor Jesucristo va de 14 generaciones, multiplicado por 3, porque son 3 listas, 3 generaciones que van sucesivamente. Habíamos estado hablando entonces, analizando este glorioso texto que nos habla en la defensa de Esteban ante el concilio, sobre por qué razón él estaba allí, que estaba siendo enjuiciado. Y entonces él presenta su defensa, y en la defensa, la argumentación de Esteban ante el concilio, entonces él cuenta la historia, literalmente la historia del pueblo de Israel. Entonces él ya había hablado sobre Abraham, segundo patriarca que él utiliza es José, ¿ya? Y entonces aquí cuenta un poco sobre la ida de la nación que todavía no había nacido, porque Israel va a nacer por el libro de Éxodo, capítulo 14 aproximadamente, más o menos, ¿ya? Pero allá estaba la simiente de Israel, estaba allí en Egipto y estaba en Canaán, y bajaron a Egipto. Y dice la palabra que fueron 75 personas que hicieron esa migración. De tal forma que José cumplió un papel importante, y todo lo que Dios había dicho y prometido exactamente se va cumpliendo en el tiempo. ¿Ya? Toda la profecía que Dios había hablado sobre su pueblo, que Dios les daría un hijo, que este hijo se multiplicaría, que este pueblo iría a Egipto, que allí se tornarían esclavos, y que allí estarían 400 años, y que Dios allí los libraría con mano poderosa y los haría volver nuevamente a la tierra prometida, eso se va a cumplir al pie de la letra. ¿Ya? Entonces nos llama la atención que estando este grupo pequeño, nómade, de la descendencia, ¿ya?, de Abraham, de la cual vendría a nacer mucho tiempo después el Mesías. Entonces a ese grupo de 75 personas es un grupo muy especial, ¿ya?, muy especial. Probablemente le ha ocurrido a usted y a mí en alguna oportunidad, andando en tiempo de incredulidad, que cuando hacemos las lecturas de la Biblia no nos gustan mucho las listas de nombres de personas, ¿ya? Incluso algunas personas saltan las genealogías. ¿Por qué
puro nombre. No se conoce a nadie casi, solamente algunas personas no son familiares. Pero hoy día podemos analizar un poco y considerar que la genealogía y los números, ¿ya? No estoy hablando hoy día, no voy a hablar sobre una teología del número, ¿ya? La numerología, ¿ya? De que este número significa esto otro, que hay una revelación y una profecía atrás de cada número. No. Sabemos nosotros que hay números sí que son especiales. Por ejemplo, la Santísima Trinidad, el número 7, ¿ya? Pero ir más allá, como ejemplo el número 40, ¿qué significa esto? ¿Ya? Y así sucesivamente, creo que sería forzar el texto, ¿ya? Pero aquí nosotros vemos un número pequeño de personas, donde allí va la simiente del Mesías. De allí nacerá alguien que sería el libertador del pueblo de Dios. Entonces empezamos hablando entonces inicialmente sobre la importancia de las listas, ¿ya? Las listas genealógicas. En los evangelios, por ejemplo, nosotros tenemos 2 listas o tablas genealógicas. Tenemos una en Mateo, el evangelio según Mateo escrito a judíos, ¿ya? Por lo menos era esa la intención de Mateo. Empieza con una genealogía y encontramos otra en el evangelio según Lucas, capítulo 3, con unas pequeñas diferencias del evangelio según Mateo. Entonces las genealogías tienen una importancia muy interesante, ¿ya? Porque cuando nosotros miramos la genealogía, vemos que en el árbol genealógico, ¿ya? Se ve una prueba de que Dios es quien controla la historia de la humanidad. Cuando aparece una lista de gente, de personas, fueron personas como nosotros, personas reales, y que allí Dios tenía un propósito. Entonces las genealogías nos muestran de que Dios siempre ha gobernado la historia de la humanidad, siempre, incluso en casos de pecado o de nacimientos fuera del matrimonio, incluso en ello la graciosa gracia soberana de Dios se ha manifestado. Dios gobierna la historia, Dios gobierna la vida de los hombres. Dios dice cuándo nacer y cuándo morir. Dios dice de quién usted irá a nacer. Dios dice las personas que nosotros traeremos a existencia en este mundo. Las genealogías nos muestran eso. Porque es evidente que nosotros, por ejemplo, nosotros jamás hemos dicho los que somos padres, nos hemos casado y somos padres, no, yo quiero tener 3 hijas mujeres, o quiero tener 3 hombres, o quiero tener así, así, así. Eso es algo que depende totalmente de Dios. Totalmente de Dios. Entonces la genealogía muestra, por ejemplo, en primer lugar entonces que Dios es aquel que gobierna, que Dios está sentado en su trono y Él administra, gobierna todo, absolutamente todo, lo más mínimo para la gloria de su nombre. Aquí no hay suerte, aquí no hay acaso, aquí no hay azar, aquí no hay destino ciego. Aunque nosotros a veces no entendamos las cosas, hay un Dios soberano, sabio, poderoso, que está gobernando todas las cosas y que todo se va a cumplir según el plan que Él ha determinado para la gloria de su nombre. También las genealogías han sido incluidas en el texto sagrado, que tenemos varias en el Antiguo y en el Nuevo Testamento también algunas, para mostrarnos que las promesas de Dios, estas promesas y que Dios hizo, estas promesas se han cumplido a través de los siglos, literalmente. Para eso sirven las genealogías, porque Dios hizo promesas. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham: te daré un hijo, y de éste saldrá una gran nación, y su número serán como las estrellas de los cielos y la arena del mar. ¿Se cumplió? Se cumplió. Cabalmente se cumplió.
se dijo que de allí saldría el Mesías, de que allí no faltaría rey a Israel. Entonces, también vemos que en las genealogías que han sido incluidas en el texto sagrado son para mostrarnos que las promesas que Dios hizo a través de los siglos, todas han sido cumplidas. Y todavía hay cosas que deben o que están por cumplirse, porque Dios es fiel, porque Dios cumple su palabra. Su palabra es su honra, su palabra es su gloria. Por eso va a decir el Salmo, en el Salmo 138, el salmista va a decir que has glorificado sobre todas las cosas tu nombre y tu palabra. Y la palabra del Señor no puede fallar. La palabra del Señor es el propio Dios. No puede fallar. Y las genealogías muestran entonces que lo que Dios prometió, Dios en el tiempo ha ido cumpliendo. También es interesante y muy interesante de verdad ver que, por ejemplo, las genealogías, y principalmente esta genealogía que encontramos en Mateo y en Lucas, ¿ya? Y la base de ella están las 75 personas que bajaron de Canaán a Egipto, ¿ya? Está estrictamente relacionado con nuestra salvación. Toda la seguridad de nuestra salvación está relacionada con la genealogía. ¿Por qué? Porque son el fundamento de nuestra salvación, porque por ellas se prueba que Jesús realmente era el Mesías. Jesús, por ejemplo, no pudo haber nacido de la tribu de Benjamín. Jesús no podía haber nacido de la tribu de Dan, de la tribu de Gad. No pudo haber nacido de la tribu, de cualquier una de las otras tribus, Neftalí, lo que sea. No pudo. Tenía que ser de la tribu de Judá. Tenía que ser de la raíz de David. Entonces, si nosotros miramos la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Preguntamos, ¿dónde nació? En Belén. ¿Qué decía la profecía? Si miramos la genealogía, ¿quién es su padre? ¿Quién es su madre? ¿Quiénes fueron sus abuelos? Y si nosotros empezamos a subir en su ascendencia, descubriremos que exactamente es verdad, que Él era el Mesías, porque todo se cumple en el tiempo, en estas genealogías. De tal forma, porque la genealogía, nosotros vemos que allí se muestra el linaje del Mesías de una forma clara, identificable, ¿ya? De una forma segura. Y eso nos da la seguridad que Jesús es realmente el Mesías prometido y que no hay otro. Solo Él es lo que Dios había prometido. Y en Él se cumplen todas las promesas de Dios. La genealogía entonces tiene un valor muy importante. Han aparecido muchos estúpidos por ahí diciendo que son el Mesías. Ni siquiera hablan hebreo, ni siquiera hablan griego. ¿Ya? ¿Dónde nacieron? Peñalolén. ¿Dónde nacieron? En tal pueblo, en tal país. No, la genealogía corrige todo eso y todo se encaja. Por eso que el apóstol Pablo en su carta a los romanos va a decir exactamente eso. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Pablo entonces va a citar de que Jesús es el Mesías. ¿Por qué? Porque Él era del linaje de David. J.C. Riley entonces dice que a través de la historia podemos ver que en las genealogías Dios siempre cumple su palabra. Siempre Dios cumple su palabra, porque Dios es fiel. Él hace la historia, Él la decreta, Él la proyecta, Él la ejecuta. No falla
una sola palabra. Y lo que no es, Dios lo trae a existencia por su gran poder y su gran soberanía. También en las genealogías nosotros vemos que Dios nunca, este es un punto muy importante, que las genealogías, porque si usted se da cuenta, usted puede, si usted ha colocado atención, usted puede decir, chuta, la genealogía ahí no va. Porque hay una pila de gente mala. Y de ellas vino el Mesías. Entonces, en la genealogía también vemos que Dios nunca se vio impedido de llevar adelante su plan redentor por el fracaso de sus hijos. Nunca. Jamás. Los fracasos de los hijos, ¿ya? De los fracasos de los hijos, de muchos hijos de Dios, nacieron muchos fuera del matrimonio. Muchos nacieron fuera del matrimonio en desobediencia al mandamiento de Dios. Sin embargo, hasta en eso se ve la gran majestad de Dios en hacerlos parte de la ascendencia divina, de la ascendencia del Mesías. Por ejemplo, ¿qué tipo de genealogía hubiésemos escrito nosotros? ¿Ya? Si Jesús tuviera que haber nacido hoy, por ejemplo, diríamos así, no sé, el apóstol Pablo, Agustín, Calvino, Lutero, ¿ya? Edwards, Spurgeon, ¿ya? Y toda la saga puritana, pura gente de peso, gente espiritual. Pero no es así que Dios hace las cosas. Y Dios tampoco se ve impedido cuando a veces entra el pecado en acción. Dios dice, chuta, ¿y ahora qué hago? Dios no piensa dos veces. Jamás. Yo necesito pensar 1, 2, 3 y 1000 veces para tomar una decisión. Y a veces tengo que consultar. Dios no consulta. Por eso el apóstol Pablo va a decir, ¿quién fue su consejero? ¿A quién le consulta Dios? O por ventura Dios en algún momento para y nos pregunta si nos parece o no nos parece. Por eso que el apóstol Pablo va a irrumpir en alabanza. ¡Oh, profundidad de la riqueza, de la gloria y de la sabiduría de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos! ¿Quién conoció la mente de nuestro Señor? Porque yo habría hecho una genealogía, pero Dios en su soberanía lo hace de una forma gloriosa. Por ejemplo, usted había incluido en esta genealogía a Fares y Zara. ¿Lo habría incluido? Usted no sabe, ¿no es cierto?, quién es Zara y Fares, o Fares y Zara. Ellos, estos dos hermanitos, nacieron de una relación incestuosa entre Judá y Tamar. Judá era suegro de Tamar, su nuera. Y hubo ahí un caso como que de prostitución. Y nacieron Fares y Zara. Pues están incluidos en la genealogía del Mesías. ¿Usted habría incluido, por ejemplo, a Rahab, la ramera? Rahab, la ramera, como que fue como que tátara y retátara abuela del rey David. Una prostituta que fue convertida por la gracia de Dios, no siendo ella judía, pero fue incluida. ¿Habríamos incluido, por ejemplo, nosotros al rey Salomón? ¿De dónde nace el rey Salomón? Nace es fruto de un adulterio. De un adulterio y de un asesinato de su padre. Una cosa abominable. Una relación que Dios condenó. Sin embargo, Salomón hará parte del linaje de donde vendría el Mesías. ¿Qué decir de Amón? ¿Qué decir de Acaz? Reyes que hicieron lo malo. Manasés está aquí. Un rey Manasés hizo las de Kiko y Caco. Hasta que al fin se arrepintió. Pero ya había dejado la crema. Ya había tirado las plumas al viento. Vaya a recogerlas de nuevo. Y echarlas en la bolsa. Se arrepintió. Están incluidos. ¿Por qué? Porque Dios en su soberanía
hasta los actos pecaminosos de sus hijos, de su pueblo. Él los controla y los usa para la gloria de su nombre, sin ser responsable por la causa del pecado. Sus manos siempre han estado limpias. Entonces aquí vemos, hermanos, que Dios usa hasta el malo, usa el mal para ejecutar su santa voluntad, según le place. Un Dios glorioso y soberano. Por eso el apóstol, como dije anteriormente, dice, como escuchamos en la conferencia, al ver todo esto dice, resume toda su teología en un ¡oh! ¡Oh! Profundidad. La cosa con Dios no es superficial. Si usted se pone a meditar y pensar, no es superficial el Evangelio. Todo es profundo. ¡Oh! Profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Puede ser que usted a veces no entienda nada de lo que pasa y que algunas cosas escapan de su control, pero no del control de Dios. Porque Él tiene clarita la película. No hay reuniones de emergencia con Dios. ¿Qué vamos a hacer? Mira lo que está haciendo Satanás. Mira el jaque mate que nos quiere dar. Dios a veces sonríe. Satanás lo va a usar para la propia gloria de su nombre. Como por ejemplo el golpe maestro. ¿Ya? Odiaba al propio Hijo de Dios. Lo mató de una forma cruel. De esa sangre que salpicaba en la cruz vino la redención de todo su pueblo escogido para la gloria de Dios. Es extraordinario esto. Por eso que el apóstol dice, oh, profundidad de la ciencia y la sabiduría de Dios. También aquí de las genealogías se desprende algún tipo de consuelo hacia nosotros. Porque nosotros en algún momento siendo cristianos no hemos tropezado, no hemos desobedecido a Dios. Bueno, ¿y qué podemos hacer ante eso? Arrepentirnos, pedir perdón y descansar en Él. Porque Él seguirá ejecutando su plan en mí. Vea a Pedro. Realmente a veces yo miro a Pedro y si yo hubiese estado así en el lugar de Jesús, este compadre, fuera con él. Me negó 3 veces, me llamó de tal, porque él dijo, no conozco a ese tal, siendo que en la cultura judía eso era una ofensa, referirse de esa forma y manera, llamar a alguien de tal. Siempre decían, José, hijo de, y llamaba al padre, al abuelo. La genealogía tenía su peso. Pedro dice, no conozco a ese tal, no lo he visto nunca, te estoy diciendo que no lo conozco. Y cantó el gallo. Y Jesús después fue a la cruz, lo miró. ¿Qué mirada? Su mirada lo atravesó. En un momento más adelante Pedro dice a los demás discípulos, vamos a pescar. Queriendo decir en otras palabras, yo fracasé y tengo que volver a mi antiguo oficio. Pero cuando Jesús después resucita, se le acerca a Pedro y le hace 3 preguntas. Filesmi, filesmi, filesmi. ¿Me amas? ¿Me amas? Y él va a decir, sí, Señor, te amo. Sí, Señor, te amo. La tercera entró. Sí, Señor, tú sabes todas las cosas. 3 veces, 3 negadas, 3 preguntas. Y ahí vemos a Pedro en el Pentecostés. Él levantándose y predicando el Evangelio. ¿Y ustedes ven algún resquicio de dolor o de fracaso en las cartas de Pedro en las que él escribe? Está todo olvidado. Dios me restauró. Dios me colocó nuevamente en el lugar donde él había proyectado. Porque Dios es misericordioso. Y el apóstol va a decir, porque aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Ahora no se atreva a apostar en eso y decir, entonces puedo seguir en mi proyecto personal y a veces con mi desobediencia, porque téngalo por seguro, ¿ya? Que a veces el cocodrilo va a cerrar el hocico.
Es decir, la desobediencia de nuestro pecado tiene su precio elevado. Bien, dejamos la genealogía en sí y nos dirigimos entonces a las 75 personas. En estas 75 personas que usted podrá estar pensando, el pastor no se detuvo en un punto que yo quería, porque la historia dice que fueron 70. Y Esteban va a decir que son 75. Bueno, eso lo dejo para que usted, ¿verdad?, en las redes sociales ahí lo pueda, gentilmente, como siempre se ha hecho acá, ya lo pueda surgir un debate de edificación. ¿Por qué en el texto dice que fueron 70 y acá fueron 75? ¿Ya? Pero en esas 75 personas que bajaron a Egipto en busca de alimento, nosotros también vemos aquí el principio de la elección y el principio de la reprobación. Dios elige, Dios reprueba. ¿Y qué? Va a decir el apóstol Pablo, ¿y qué? ¿Y qué? Si Dios preparó de antes vasos de ira preparados para la condenación, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Es injusto Dios? ¿No tiene Él el derecho, como alfarero, de hacer lo que Él quiera con el barro? Aquí entonces vemos elección y vemos reprobación. Por ejemplo, vemos que Dios llama a Abraham de Mesopotamia. Los supra aquí se están consolando aquí. Dios, por ejemplo, aquí nosotros vemos que Dios llama a Abraham de Mesopotamia. Lo separa de su familia. Eso es elección. No fueron todos. Fue uno. Después, por ejemplo, nosotros vemos que a Abraham le nace Ismael. Y después le nace Isaac. Dios eligió a Isaac. Ismael fue reprobado. Más adelante vemos que a Isaac le nació Esaú y Jacob. Y el apóstol Pablo va a decir de una forma gloriosa, los dos gemelos, no habiendo ni siquiera aún nacido y ni siquiera habían hecho ni bien ni mal, ya estaba escrito: el mayor servirá al menor. Por lo mismo, amé a Jacob, aborrecí a Esaú. Realmente decimos, Esaú realmente era digno de ser aborrecido. Lo que nos sorprende es cómo fue que Dios amó a Jacob. Porque era el rey de la pillería. Capo. Se escogió Dios. Bueno, el apóstol Pablo, ya llegaremos allá, ya llegaremos, tranquilos. Las características de los elegidos, ya en estado de pecado. Dios eligió entonces a Jacob. De Jacob, Dios después eligió a Judá, de donde vendría el Mesías. Isaí más adelante aparece. Tiene 8 hijos. Dios escoge a David. Tenemos ahí el principio de la elección y de la reprobación. Mire, aunque le duela a los arminianos y a cualquier otro, la Biblia es clara, hermanos. Dios siempre es quien elige al hombre. Y siempre elige a los peores. Por eso nos eligió a nosotros. Por eso, a lo necio, a lo vil, a lo que no es, a lo débil, a lo necio del mundo, Dios escogió para en ellos manifestar su gloria. ¿Dónde queda el ego? ¿Dónde queda la autoestima? ¿Ya? Que porque no es que Dios vio que yo era inteligente, Dios vio que yo me esforzaba, que yo lo buscaba. Nada de eso. Nada de eso. Dios nos eligió, primero, porque Él así lo quiso hacer. Y la característica principal es que todos los elegidos son los peores. Dios nos escogió a nosotros, porque no habían otros peores. A la lacra del mundo, Dios llamó. A la escoria del mundo, Dios llamó. Para en ellos manifestar su gloria. La gloria, por la misma razón, no es nuestra. Jamás podríamos decir, chócale a Dios. Fui yo con mi libre albedrío, con un 50% que puse, y tú pusiste el resto, que era el sacrificio. La gloria será siempre de Dios. Dios elige, Dios escoge, Dios reprueba,
y llama a otros para la gloria de su nombre. También vemos, hermanos, que la elección o la divina elección es una manifestación de la voluntad soberana de Dios y no una reacción de parte de Dios de su preconocimiento de los que habían de creer. Como dicen los arminianos, lo que pasa es que Dios estaba sentado en su trono y Dios vio la película de la historia. Dios se adelantó en una sesión y fue a ver la película. Y Dios miró y dijo, aquí hay este Miguel, me va a aceptar. Se va a decidir por mí. Entonces lo voy a predestinar, lo voy a elegir. No fue así. No fue así. No fue así. Porque el apóstol Pablo va a decir claramente, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Predestinados, llamados, justificados, glorificados. Es Dios quien lo hace. No sé por qué la propia iglesia tiene tanta maña con esta gloriosa doctrina. Tiene tanto odio. Se le juzga a Dios. Se le juzga a Dios como un Dios injusto, un Dios déspota, tirano. Dios no tenía la obligación de salvar a nadie. Podría habernos mandado a todos al infierno juntamente con los demonios. Porque de los demonios y de la rebelión no salvó a ningún demonio. Ninguno. Están todos condenados. Irremisiblemente condenados. Él, los demonios y Satanás. Y cuando el hombre se adherió a la rebelión de Satanás, Dios pudo habernos dejado a todos. Y el apóstol Pablo va a decir, si Dios no hubiese intervenido en nosotros, habríamos sido semejantes a Sodoma y Gomorra. Pero Dios tuvo misericordia y decidió salvar a algunos para la gloria de su nombre. Y salvó a los peores. La gloria es solamente de Él. Si usted fuese a una feria, estas ferias que a algunas personas les encantan, les gusta divertirse, pasear en la feria, Yo le pregunto a usted, ¿usted compraría, por ejemplo, en un determinado precio un paño viejo, un estropajo? ¿Compraría? Claro que no. Si tiene noción de las cosas, claro que usted no iba a comprar un paño viejo, sucio, roto. Pero Dios se dio una vuelta por las ferias de este mundo y encontró trapos sucios, inmundos. Y Dios dijo, yo quiero a este. Y nos tomó, y nos renovó, y nos justificó, y pagó un precio elevadísimo por ese paño viejo. Eso somos nosotros. Eso hizo Dios con cada uno de nosotros. Para que nunca se nos olvide de dónde fue que Dios a nosotros nos sacó. De tal forma que en las 75 personas vemos este divino principio de la elección y de la reprobación. Para terminar, de verdad, que mi hermano David siempre dice que yo amenazo nomás. Queda media hora. Pero para terminar de verdad, en las 75 personas que bajaron a Egipto, podemos ver, hermanos, que Dios hace las cosas de una forma muy diferente a como las hace el hombre natural. E incluso como las hace la iglesia contemporánea. Podríamos decirlo así, fueron 75 pelagatos. Nada. Hubiese sido una tremenda multitud que hubiese invadido Egipto y hubiese evangelizado a todos aquellos incircuncisos. Allá viene la descendencia del Mesías, bajando por las montañas. 75 almas. Eso nos muestra, hermanos, que Dios a veces hace las cosas de forma diferente de como las hacemos nosotros y como las hace el hombre natural. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros amamos los números, ¿o no?
Amamos nosotros los números. Pensamos, por ejemplo, que los números enormes son sinónimos de triunfo y éxito. Sea esto en dinero, sea esto en gente o en personas. Nosotros quisiéramos, por ejemplo, ser pastores de mega iglesias con una cantidad de recursos enormes. Nadie quiere tener el ministerio de Noé. Nadie quiere tener un ministerio como Jeremías. Queremos ser como Jonás. Predicar poco, poca saliva, 100.000 personas, de un paraguaso. No nos gusta el anonimato, nos gusta el número, nos fascina. El doctor Lloyd Jones dice así, a nuestra generación perdió la cabeza, porque todo tiene que ser en gran escala. Y pensamos que de esa manera que la iglesia debe funcionar y que es el único medio por el cual la iglesia debe tener suceso. Números. Todo debe ser grande. Templos grandes. Lujo. Mármol, de preferencia. Todos profesionales. Pero Dios hace las cosas a veces de una forma que nosotros no pensamos. El hombre carnal, en su naturaleza pecaminosa, ama el dinero, ama el status quo, ama el prestigio, lo busca desesperadamente, ama ser reconocido por los demás. El hombre natural ama eso, pero solamente un encuentro con Cristo pondrá en orden su vida y sus anhelos, porque Él, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. Y la Biblia no asocia suceso y éxito y dinero a prosperidad espiritual. Y el apóstol lo va a decir claramente, cuidado, el amor al dinero es la raíz de todos los males. De todos los males. Dios, hermanos, ama la sencillez. El primer rey de Israel vino de la menor tribu de Israel. El primer rey vino de la tribu de Benjamín. Y de la tribu de Benjamín vino de la menor familia. Estoy hablando de Saúl. Dios no se fue a lo grande, lo pequeño. David era el menor de 8 hermanos. La ciudad donde nació el rey, Belén, Efrata, la menor de las 10 ciudades que están cerca de Jerusalén. La mayoría de nosotros en la genealogía, hermanos, somos como Esrom y Aram. Fíjese en la genealogía después cuando llega a su casa. Y usted pregúntese, o responde esta pregunta. ¿Quién fue Esrom y quién fue Ram? Pero están allí, anónimos. La gran mayoría están cumpliendo un plan, un propósito para la gloria de Dios. Dios, por ejemplo, fue contra el censo que hizo el rey David. Cuando Gedeón fue a la guerra, habían 30.000. El número se redujo a 300. Para que no confíen en la fuerza, no confíen que fueron ustedes, que fue el brazo, que se den cuenta que fue el Señor que hizo la obra y que la gloria es debida a su nombre. Zacarías lo dice claramente, que nosotros jamás debemos menospreciar el día de los inicios humildes. Puede ser que hoy usted no tenga ni siquiera bicicleta, no tenga una propiedad en su nombre. Tranquilo, no menosprecie eso, porque hoy es el día de los inicios humildes. Mañana el pueblo se va a multiplicar. Algunos dicen así, me quiero casar, pero no tengo nada.
¿Cuál es el problema? ¿O nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, cuando se casaron, tenían todo? ¿Tenían una tremenda casa? Pregunte. La mayoría, los sillones, eran cajones de tomate. ¿O no? Sí, no estoy diciendo con esto, hermano, entiéndame bien. Salga de aquí, vaya a casarse al tiro, ¿ya? Y vaya a la feria y cómprese un par de cajones de tomate. No estamos diciendo eso. No estamos diciendo eso, ¿ya? No menospreciemos los comienzos humildes. De repente llega uno flaquito, uno negrito, ¿ya? Sin genealogía. ¿Y tu familia? Cuidado, puede ser su futuro pastor. Puede ser un gran instrumento en las manos de Dios para la gloria de su nombre. Jesús tuvo un encuentro con Nicodemo. Nicodemo fue de noche, vacilante, lleno de dudas. Básicamente Nicodemo tenía temor del qué dirán. Jesús no lo rechaza. Los primeros pasos fueron endebles, inseguros. Pregunto, ¿quién sacó a Jesús su cuerpo de la cruz? ¿Quién fue? José de Arimatea y Nicodemo. No menospreciemos los inicios humildes. Así que si usted quiere abrir un negocio, hay que empezar de abajo. Dios honra las cosas humildes. También nuestro objetivo en la vida cristiana siempre será de menor a mayor, hasta llegar, como dice el apóstol Pablo, a la plenitud, a la estatura de un varón aprobado, a la plenitud de Cristo. Entonces, la vida cristiana no es esto, que yo fui convertido y estoy creciendo de una forma fantástica, pero así, la vida cristiana es esto. ¿Ya? Hay algunos que a veces abrazan el Evangelio y ya están pidiendo la llave, como decía ayer en el estudio. Pastor, quiero la llave del templo porque hoy día mismo me quedo en vigilia. Y no voy a salir de aquí hasta el martes, miércoles. ¿Ya? ¿Y sabe lo que pasó con ese menso? Quería impresionar a una niña que era espiritual y que realmente se había convertido. No es así. Es lento. Todo es lento, pero creciente para la gloria de Dios. Incluso algunos de nosotros miremos hacia atrás y veamos si hemos avanzado. La vida cristiana es de menor a mayor. Por ejemplo, yo pregunto entonces, ahora empezamos a apretar un poquito más. ¿En la vida cristiana esa ha sido su experiencia con Cristo? ¿Usted lo conoce a Él más hoy que hace un año atrás? ¿Ah? ¿O usted está como el camarón? Unos 2 pasos rápidos para adelante y unos 15 hacia atrás. ¿Cómo estamos? Eso es lo que importa. Eso es lo que interesa. ¿Cuál es la relación que yo tengo con Él? ¿Cuál? ¿Qué me motiva? ¿Qué me llena? ¿Conocerlo a Él? Mire, le voy a decir una cosa. Usted está rotundamente engañado si usted piensa que dinero y amor por una mujer lo es todo. Esos son detalles que Él coloca. Lo principal es Él. Y eso debemos saberlo. Estoy creciendo, estoy avanzando, estoy prosperando. Cada día este amor por Él se va tornando cada día más glorioso, más profundo, que a veces no puedo dormir porque se me caen las lágrimas a pensar en esa cruz, lo que Él hizo por mí, cómo me cuida, me guarda, me protege. En los fracasos de mi vida ha bajado al hoyo y me ha rescatado. Ha sido fiel, me ha librado de tentaciones y de peligros. Yo debo amarlo cada vez más a Él. No estoy hablando de iglesia, no estoy hablando de teología, estoy hablando de nuestra relación personal con Cristo Jesús. ¿Ha crecido? Usted va a decir vergonzosamente y con tristeza: cuando yo empecé bien porque era soltero, pero después me casé y no me casé muy bien. Y ahora estoy trabajando y no tengo tiempo para nada.
Esa es mera disculpa. Nadie fue más ocupado que nuestro Señor Jesucristo. Y Él buscaba a Dios incesantemente. De tal forma que hoy yo soy más que antes. Pongámosle a su edad, pongámosle 30 años. A su edad que usted tiene hoy, pongámosle 30 años. ¿Será usted un árbol fuerte y sólido? ¿Una secuoya? ¿Será usted un roble que dé sombra? ¿O será usted apenas como estas enramaderas que crecen? Frágil, muy frágil y siempre frágil. La vida cristiana consiste en crecer cada día más. Por eso Pedro dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay algunos que las saben todas de película. Las saben todas. ¿Cuál fue la película? ¿Cuál fue el lanzamiento? Las novelas, estos enredos, las saben todas. Hermano, ¿qué es lo que es la justificación? Repita la pregunta. ¿Qué es la justificación? Habla un poquito más alto, que no estoy escuchando. No entiende nunca. No entiende, no sabe. Debe haber en nosotros un crecimiento profundo y glorioso. Ahora fueron 75, después serán millares de personas que hacen parte del pueblo de Israel. Nosotros debemos crecer para la gloria de Dios y ser una bendición, porque no hay más gozo para un hombre y alegría inmensa y gloriosa, que estar en el centro de la voluntad de Dios. No cambia un culto por nada cambia un culto. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Eso es crecer, eso es avanzar, eso es prosperar, amarle a Él. ¿Usted hace parte de los 75? Finalmente, ¿usted es salvo? ¿Usted tiene comunión con Dios? ¿Él es su todo, su gloria, su alegría, su gozo? ¿O esta es una religión como tantas otras que a mí ahora me tocó ser bautista y reformado? Tenemos comunión con Dios y lo amamos a Él. Hermanos, nunca olvidemos entonces que en lo pequeño que Dios hace a veces, ¿ya? Cuando somos muy débiles y llegamos al éxito, eso prueba entonces que no fuimos nosotros, que no fue nuestro ingenio, fue la gracia, fue la misericordia de Dios. Mira hasta dónde llegaste. Usted ve la historia de José, de dónde empieza, dónde termina. Eso es la vida cristiana. Eso es la vida cristiana. Y Dios a veces, hermanos, hace con que nosotros empecemos por cosas de abajo, por cosas sencillas, porque Él a veces tiene el propósito de humillarnos. Tiene el propósito a veces de vaciarnos completamente, reducirnos a nada, para que la gloria sea tan solamente de Él y nada más que de Él. Es bueno que usted, cuando le toque predicar o dar un estudio, se muera de los nervios. Es muy bueno, y que tenga algunas limitaciones, muchas limitaciones, para que usted se agarre de la gracia, se agarre de la misericordia, y no que venga a decir aquí, yo tengo voz potente, yo tengo desplante, yo domino el púlpito, yo no tengo problemas con gente. No, las cosas que tengo que decir las digo y las digo, no hay problema. Y va a ser así, 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 así. Dios a veces nos deja en ridículo para que confiemos solamente en Él, solo en su gracia, solo en su misericordia, que solamente en Cristo está toda nuestra satisfacción. Que no es familia, que no son hijos, que no es dinero, que no son números. Lo que importa es la comunión con Él. Eso es lo que vale. Sus hijos van a crecer un día y chao, chao papá, chao mamá, se van a casar y se van. Y ni siquiera le van a preguntar a usted con quién se van a casar. Van a llegar y decir, esta es la persona que yo escogí. Y chao, se van, porque son egoístas. Lo que queda
es la gloria de Dios para nosotros. Que Dios nos ayude a siempre a valorar los principios y los comienzos humildes, y que nos refugiemos solamente en Él, en Cristo Jesús, y podamos crecer a cada día, que a tal punto que cuando ya nos llenemos de canas y la cara se nos llene de arrugas, a pesar de ello, nuestro carácter sea semejante al de Esteban, este hombre que está hablando aquí, porque su rostro era como un rostro de un ángel. ¿Se da cuenta usted que la belleza física sirve para nada? ¿Ya? Es como una carnada. Nada más que eso. Es una carnada. Estaba pensando yo en la conferencia que participamos en Temuco. Y uno de los expositores, el pastor Miguel Núñez, físicamente hablando, hoy día diabético, pero qué gloria se esconde allí. ¿Qué mujer no quisiera tener un marido así? Pero tal vez cuando él era joven, es muy flaco, es feo, es un vaso de barro. Dios ha manifestado su gloria allí, su gracia. Abra los ojos y contemple la gloria de Dios y busquémosla sin cesar, porque es lo que vale y permanece para siempre. Hasta que nos vayamos de este mundo, dejando una herencia para los que quedan. Realmente conoció a Dios, sirvió a Dios y lo echamos de menos, para la gloria de Dios. Oremos.